mi padre falleció y en su funeral descubrimos que tiene 3 esposas. El día que mi padre falleció, pensé que lo más difícil iba a ser despedirme de él para siempre. No sé si fue ingenuidad o simplemente que uno nunca está preparado para descubrir que la persona que más admira no es quien pensabas. Brian, mi papá, era el hombre de familia por excelencia. Para mí siempre había sido el típico padre cariñoso, responsable, algo callado pero presente. Crecí viéndolo como un ejemplo a seguir, como esa figura sólida que parecía tener todas las respuestas. Mis padres se habían separado hacía años, pero siempre pensé que era algo normal. Nunca me lo imaginé de otra manera. Cuando mamá me llamó para decirme que había fallecido, supe que iba a ser un golpe duro. Aunque ya no vivíamos juntos desde hacía tiempo, manteníamos contacto. Nunca fui muy cercano con su lado de la familia, pero sentí que debía estar allí, tanto por él como por mí mismo, para despedirlo. Además, era lo mínimo que se espera, ¿no? Enterrar a tu padre, darle el último adiós y dejar atrás ese capítulo de tu vida. El funeral fue en una iglesia pequeña, nada lujoso. Recuerdo que mientras me dirigía hacia allá, estaba ansioso, como si no quisiera enfrentarme a esa realidad. Mi madre no vino, ella y mi padre habían tenido una relación complicada después del divorcio, y preferí no insistir. Sin embargo, lo que me encontré al llegar al funeral fue un golpe más grande de lo que jamás pude haber imaginado. Ya desde la entrada, algo no cuadraba. Veía gente que no reconocía, pero supuse que serían colegas, amigos, personas que él había conocido a lo largo de su vida. Lo extraño fue cuando me acerqué a la parte delantera, cerca del féretro, y vi a una mujer que no conocía, llorando desconsolada. No era que no hubiera visto a personas ajenas antes en un funeral, pero esta mujer, había algo en su actitud, algo en cómo se situaba, tan cerca del ataúd, que me hizo fruncir el ceño. Decidí no acercarme de inmediato. Me quedé un poco más atrás, observando en silencio. Minutos después, otra mujer llegó, también llorando. Lo curioso es que no se miraron ni se reconocieron entre ellas. Aún más extraño, ninguna se acercó a hablar conmigo. Estaba acostumbrado a que en situaciones así, la gente viniera a darte el pésame, a decir algo amable. Pero no. Era como si cada una estuviera en su propio universo, desconectada de los demás. Comencé a sentirme raro, como si algo no estuviera bien. Me moví hacia uno de los lados, buscando a alguien conocido, pero justo cuando iba a preguntarle a un primo si sabía quiénes eran esas mujeres, escuché un susurro que me dejó helado: esa es Belén, la esposa de Brian. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué? ¿Esposa? Debe ser un malentendido, pensé. Mi padre y mi madre habían estado divorciados hacía años, pero nunca mencionó haberse vuelto a casar. Y mucho menos que tenía una esposa llamada Belén. ¿Por qué nunca lo mencionó? ¿Cómo era posible que no lo supiéramos? Antes de que pudiera acercarme a Belén para intentar entender lo que estaba pasando, una tercera mujer llegó. Ella no estaba tan afectada como las otras dos, pero su presencia se sintió como un puñetazo al estómago. Alguien comentó en voz baja su nombre: Sofía. Fue en ese momento, cuando mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no cuadraba, algo enorme estaba frente a mí y todavía no lo comprendía del todo. ¿Quién era realmente Brian? ¿Por qué mi padre, el hombre que siempre me inculcó valores de familia, de honestidad, estaba rodeado de 3 mujeres que lo llamaban esposo? No supe cómo reaccionar. No sabía si acercarme, si salir corriendo, si preguntar. Sentí que todo lo que creía conocer de mi papá, de mi familia, se desmoronaba frente a mí. ¿Qué otros secretos guardaba? Durante unos minutos, me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Miraba a esas 3 mujeres, cada una ocupada en su dolor, ajenas la una a la otra, pero tan conectadas de una manera que yo no podía entender. Me preguntaba si alguna vez había visto señales de esto, si había pistas que me había perdido, pero no, todo en mi infancia parecía tan normal. Mi papá no era un hombre que viviera de forma extravagante, nunca mostró señales de ser alguien que llevara una vida secreta. Me acerqué a uno de mis primos y le pregunté en voz baja si sabía quiénes eran esas mujeres.
Su mirada nerviosa fue suficiente para darme cuenta de que él también sabía algo, pero no quiso decirlo de inmediato. Me apartó de la gente y, con voz baja, soltó la bomba: esas son las esposas de tu papá. Bueno, al menos las que conocemos. Está Belén, Jennifer y Sofía. Todos en la familia sabíamos que tu papá tenía su vida complicada, pero nunca pensé que se supiera así. Esas palabras resonaron en mi cabeza: 3 esposas. No lo podía creer. Durante toda mi vida, yo había sido el hijo de Brian, una persona que, según yo, tenía una vida común, y ahora descubría que él llevaba relaciones con 3 mujeres diferentes, como si fueran familias separadas. No supe qué pensar, me sentí traicionado y, al mismo tiempo, completamente confundido. ¿Cómo es que toda la familia lo sabía menos yo? Me alejé del grupo, sintiendo una mezcla de rabia y desconcierto. Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de encajar las piezas de este rompecabezas que nunca supe que existía. ¿Cuándo fue que mi padre, el hombre que siempre nos habló de principios y de responsabilidad, se convirtió en alguien capaz de llevar una doble, o más bien, triple vida? En medio de esa confusión, decidí acercarme a mi tía, la hermana de mi papá. Ella siempre fue una mujer reservada, pero pensé que, si alguien podría darme respuestas claras, sería ella. Le pregunté directamente, con toda la frustración contenida: ¿sabías todo esto? ¿Sabías que mi padre tenía 3 esposas? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Mi tía me miró con los ojos llenos de una mezcla de lástima y resignación. No era algo fácil de decirte, no sabíamos cómo reaccionarías, respondió, con esa voz calmada que no hacía más que encender mi enojo. Tu papá siempre fue muy reservado sobre su vida personal, incluso con nosotros. Lo que pasó con tu mamá y él no fue fácil, y después de eso, simplemente siguió con su vida, pero de una manera que nadie esperaba. No es que queríamos ocultártelo, es que no sabíamos cómo. Sus palabras no me dieron ningún consuelo. Si todos sabían, ¿por qué a mí me mantuvieron en la oscuridad? ¿No merecía saber la verdad sobre mi propia familia? Me sentí completamente desconectado de todo, como si hubiera estado viviendo una mentira. Ya no solo estaba lidiando con la pérdida de mi padre, sino también con la revelación de que la persona que yo creía conocer era un extraño. No pude soportar más estar ahí, rodeado de tantas incógnitas y miradas de lástima. Salí de la iglesia, tratando de respirar, buscando claridad en medio de todo el caos emocional que me envolvía. Pero nada parecía tener sentido. Mi papá no estaba ahí para explicarse, y esas 3 mujeres, que seguramente sabían más que yo, estaban viviendo su propio duelo. ¿Cómo se suponía que iba a enfrentarlo todo? ¿Cómo se le dice adiós a alguien cuando no tienes ni idea de quién era en realidad? ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Alguna vez han descubierto algo de este calibre sobre alguien tan cercano cuando ya no está para responder? Actualización 1. Han pasado unos días desde el funeral, y aún no puedo sacarme de la cabeza lo que descubrí ese día. No sé cómo explicarlo, pero es como si una parte de mí se hubiera desconectado de la realidad. Todo lo que creía saber sobre mi padre, sobre mi familia, se ha puesto patas arriba. Llevo días intentando asimilarlo, pero cada vez que pienso que estoy empezando a entender, algo nuevo surge y me golpea como una ola de incertidumbre. Las 3 esposas de mi padre, es algo que ni siquiera puedo decir en voz alta sin sentir que me estoy volviendo loco. En esos días, no he hecho mucho más que vagar por mi casa, revisando viejas fotos de mi infancia. Es extraño cómo un pequeño descubrimiento puede hacer que cuestiones toda tu vida. Cada foto, cada recuerdo, ahora tiene un peso diferente. Las imágenes que antes me hacían sentir nostalgia ahora solo me generan dudas. Me pregunto si alguna vez podré volver a mirarlo sin sentirme traicionado. No sé cómo avanzar desde aquí. Sigo esperando respuestas que quizá nunca lleguen y me siento más solo que nunca. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Intentarían hablar con las esposas o preferirían alejarse de todo y dejar que el tiempo cure las heridas? Siento que cualquier paso que dé podría abrir nuevas puertas que no estoy seguro de querer cruzar. Gracias por el apoyo que me han dado en este proceso, de verdad. Los comentarios que recibí en mi primer post me ayudaron a darme cuenta de que no estoy solo en esto, aunque a veces se sienta así.
Pero aún me cuesta creer que este sea mi nuevo normal. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde mi último post y las cosas han ido de mal en peor. Después de mucho pensarlo, decidí que necesitaba respuestas, así que me armé de valor y contacté nuevamente con las esposas de mi padre. Esta vez, recibí una respuesta, pero fue solo de Belén. Me envió un mensaje corto diciendo que entendía que yo también estaba pasando por un momento difícil, pero que prefería no hablar de ello. Me quedé paralizado. Fue como una pared fría entre nosotros, y de repente sentí que la posibilidad de entender lo que había sucedido se alejaba cada vez más. Después de leer ese mensaje, sentí una mezcla de frustración y tristeza. ¿Cómo se suponía que iba a procesar todo esto si la única persona que había estado dispuesta a responderme se cerraba de esa manera? Pero lo más extraño es que, a pesar de su negativa, me ofreció algo que no esperaba: si alguna vez necesitas hablar, aquí estaré. Solo que, por ahora, necesito tiempo. Me dejó más preguntas que respuestas. ¿Tiempo para qué? ¿Sabía más de lo que estaba dispuesta a contar? ¿O era simplemente que, como yo, estaba tan destrozada por la verdad que no sabía cómo enfrentarse a ella? Por otro lado, Jennifer y Sofía seguían sin contestar. Ni un solo mensaje, ni una palabra. A veces me pregunto si realmente sabían de mi existencia antes del funeral, o si para ellas yo también era una sorpresa tan desagradable como lo fue para mí descubrirlas. Imagínense ir a enterrar a tu esposo solo para enterarte de que, en realidad, tenía otras 2 esposas y un hijo del cual nunca hablaron. No puedo imaginar el nivel de traición que deben sentir ellas también. La situación comenzó a afectarme más de lo que esperaba. Cada día me levanto pensando en mi padre, pero ya no es con el dolor de haberlo perdido, sino con la amargura de no saber quién era en realidad. Y para colmo, cada vez que alguien en la familia me llama o manda un mensaje, siento que están ocultando algo. Ya no sé si confiar en ellos. ¿Qué más me han estado ocultando? El silencio se ha vuelto insoportable. Intenté seguir con mi vida, regresar a la rutina, pero es como si cada cosa estuviera teñida por esta sombra. Fui a trabajar, intenté concentrarme, pero me encontraba desconectado. Durante una reunión de trabajo, recuerdo que mi jefe me preguntó algo y, en lugar de responder, me quedé mirando al vacío, pensando en la última vez que vi a mi padre. Fue como si no estuviera presente. Me disculpé y fingí que estaba distraído por otra cosa, pero en realidad estaba siendo devorado por la duda. No es solo que mi padre viviera una mentira, es que esa mentira también es mía ahora, y no sé cómo cargar con ella. Aún peor, la relación con mi familia cercana se ha vuelto tensa. Mi madre y yo seguimos hablando, pero siempre hay un silencio incómodo cuando menciono a mi padre. Creo que ella siente que, de alguna manera, este descubrimiento también la salpica, como si su vida con él hubiera sido parte de esa misma gran farsa. Lo entiendo, pero no sé cómo ayudarla. Ambos estamos buscando respuestas en una persona que ya no está aquí para darlas. El otro día, decidí hacer algo que no pensé que haría: fui a visitar a mi tía, la hermana de mi padre. Quería confrontarla sobre lo que me había ocultado. Llegué a su casa nervioso, sin saber cómo empezar la conversación. Ella me recibió amablemente, pero apenas nos sentamos a hablar, sentí que la tensión entre nosotros se podía cortar con un cuchillo. Después de unos minutos de charla superficial, no pude contenerlo más. ¿Por qué no me dijiste antes lo de las esposas?, le solté de golpe, sin rodeos. Ella me miró, suspiró y luego, con una mirada cansada, simplemente dijo: no sabía cómo decírtelo. Brian era mi hermano, pero también un hombre complicado. Nunca quise que lo vieras de otra manera. Me quedé en silencio un rato, procesando lo que me decía. Entonces, me lanzó algo que me dejó sin aire: las cosas con Belén y Jennifer no son lo único que deberías saber. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué más había? ¿Qué más había estado ocultando mi padre? Ella continuó: tu papá tenía problemas, no sé cómo explicarlo, pero siempre fue alguien que no sabía estar solo. Desde que era joven, tenía la necesidad de estar con alguien. La idea de tener una sola relación nunca fue para él, y aunque intentó cambiar con tu madre, simplemente no pudo.
Sus palabras sonaban como una excusa, una justificación para lo que él había hecho, pero yo no podía aceptar eso. Nadie no puede cambiar cuando está haciendo daño a tantas personas, ¿verdad? No supe qué decir. La rabia que sentía empezaba a convertirse en una tristeza profunda. Mi padre no solo había sido infiel, había vivido varias vidas completamente separadas, y ni siquiera sus propios hermanos podían entender por qué. Me despedí de mi tía sin obtener respuestas claras, solo más dudas. Pero, antes de irme, ella me dijo algo que sigue rondando mi cabeza: no busques todas las respuestas en él. A veces, no las hay. Salí de su casa sintiéndome más perdido que antes. No hay manual para esto. No hay una guía sobre cómo lidiar con el hecho de que tu padre llevó 3 vidas separadas y que todos a tu alrededor sabían algo, pero tú fuiste el último en enterarte. Ahora, estoy aquí, en un punto muerto, sin saber qué paso tomar a continuación. ¿Qué harían en mi lugar? ¿Seguirían buscando respuestas o simplemente intentarían seguir adelante con sus vidas? Me siento atrapado entre la necesidad de entender y el deseo de olvidar. Pero, honestamente, no sé si alguna vez podré hacer ninguna de las dos cosas. Agradezco de nuevo el apoyo que muchos de ustedes me han dado. Aunque no los conozco personalmente, sus palabras me han ayudado a no sentirme completamente solo en esto. Actualización 3. Han pasado 2 semanas más y, honestamente, las cosas han dado un giro que jamás imaginé. Lo que pensé que iba a ser solo un intento de encontrar respuestas ha escalado a un punto en el que siento que estoy desenredando una red de mentiras cada vez más profunda. Después de esa conversación con mi tía, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho: las cosas con Belén y Jennifer no son lo único que debería saber. Esa frase me atormentó durante días. ¿Qué más podía haber? Ya saber que mi padre tenía 3 esposas era lo suficientemente perturbador, pero la idea de que había algo más escondido me estaba carcomiendo por dentro. Decidí que no podía seguir esperando pasivamente a que las respuestas llegaran a mí. Tenía que moverme, hacer algo. Primero, comencé a buscar entre las cosas de mi padre. La mayor parte de sus pertenencias habían quedado en su casa, la que compartía con Belén, pero algunas cajas con documentos, fotos y otros objetos personales habían sido enviadas a mi casa. Me tomé un día entero para revisar cada papel, cada foto, esperando encontrar algo que me diera alguna pista sobre su vida oculta. Y vaya si encontré algo. En una de las cajas más antiguas, escondida entre papeles de trabajo y recibos viejos, encontré una serie de cartas. Al principio pensé que serían cartas de trabajo o algo sin importancia, pero cuando empecé a leerlas, me di cuenta de que eran de amor y no a ninguna de las 3 esposas que ya conocía. Estas cartas eran de otra mujer llamada Marta. Marta. Otro nombre que nunca había oído mencionar en toda mi vida. El contenido de las cartas era, por decirlo de alguna manera, devastador. No eran solo mensajes románticos, sino cartas llenas de promesas, de planes de vida. Cartas en las que mi padre hablaba de escapar juntos, de dejar todo atrás y empezar una nueva vida en otro lugar. Incluso había una que mencionaba que él consideraba dejar a las demás para estar solo con ella. De nuevo, mi mundo se tambaleó. ¿Marta era otra esposa? ¿Otra mujer más? ¿O solo una amante más entre tantas otras? No sabía qué hacer con esa información. Mi padre había llevado una vida que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Guardé las cartas, aunque una parte de mí quería quemarlas y olvidarlo todo, pero sabía que no podía. Había algo aquí que necesitaba desenmarañar. Quería odiarlo, pero al mismo tiempo, me sentía tan confundido que ni siquiera estaba seguro de lo que sentía. Decidí que no podía hacer esto solo. Necesitaba compartirlo con alguien, así que hablé con mi mamá. Aunque me costaba, sentía que era lo más justo. Ella también había sido una víctima de todo esto, aunque nunca lo supo hasta ahora. Cuando le mencioné las cartas de Marta, su reacción fue devastadora. Se quedó en silencio durante varios minutos, y luego, con una voz rota, me dijo: pensé que ya habíamos llegado al fondo de esto, pero parece que tu padre tenía más secretos de los que jamás sabremos. No pude decir nada. Simplemente la escuché llorar al otro lado del teléfono.
Lo que más me dolía era saber que esto la estaba destruyendo también, pero al mismo tiempo, necesitaba que alguien compartiera este peso conmigo. Sentía que me estaba hundiendo bajo el peso de tantos secretos, tantas mentiras. Después de esa llamada, intenté contactar a Belén otra vez. Esta vez, fui más directo y le conté lo de las cartas. No sé si fue la desesperación en mi mensaje o el hecho de que mencioné a Marta, pero finalmente accedió a reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa, y por primera vez pude ver su rostro con detenimiento. Tenía el semblante cansado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, pero también había algo de dureza en sus ojos, como si se hubiera forzado a ser fuerte ante todo lo que estaba pasando. No fue una reunión fácil. Al principio, apenas hablábamos. Luego, cuando le mostré una de las cartas de Marta, se quedó en shock. No había escuchado ese nombre antes, lo cual, de alguna manera, me dio algo de alivio. Al menos, ella tampoco sabía de Marta, lo que me hizo pensar que quizá esta mujer fue solo una relación pasajera o alguien con quien mi padre tenía planes, pero que nunca llegó a concretar del todo. Sin embargo, Belén me dijo algo que me dejó en ascuas: si hay algo que aprendí de Brian, es que nunca puedes estar seguro de que lo sabes todo. Siempre había algo más. Cuando me dijo eso, supe que estaba más enredado en esto de lo que jamás pensé. Ella también era una víctima, igual que yo. Pero también estaba claro que, a pesar de todo, Belén seguía amando a mi padre de alguna manera. No pude evitar preguntarme cómo sería llevar una vida entera junto a alguien que te miente tan profundamente, pero sigues eligiendo quedarte a su lado. ¿Era amor? ¿Negación? No lo sé. Y no estoy seguro de si alguna vez lo sabré. Desde ese encuentro, he sentido que hay una montaña de preguntas que no se pueden responder. Marta es solo una pieza más de este rompecabezas, pero aún no sé cómo encaja. No sé si alguna vez podré entender a mi padre, y eso me asusta. Me asusta la idea de que su vida esté llena de secretos que nunca saldrán a la luz, de que quizá haya más Martas, más mentiras, más cosas que nunca sabremos. ¿Qué harían ustedes si descubrieran algo así sobre un ser querido? ¿Seguirían cavando en busca de respuestas o simplemente lo dejarían ir? Yo, sinceramente, no sé si podré parar hasta que sienta que he descubierto toda la verdad, si es que alguna vez lo hago. Actualización final. Han pasado un poco más de 3 meses desde que todo esto comenzó, y finalmente siento que estoy llegando al final del camino. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque he empezado a aceptar que, quizá, nunca lo haré. En estos 3 meses, he aprendido más de lo que jamás quise saber sobre mi padre, sobre su vida y, de alguna manera, sobre mí mismo. Pero también he llegado a la conclusión de que, a veces, lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con las preguntas que quedan sin resolver. Después de mi último post, seguí buscando, intentando armar las piezas de la vida secreta de mi padre. Hice más llamadas, hablé con más personas de la familia, incluso traté de localizar a Marta, pero fue inútil. Era como si se hubiera desvanecido del mapa. Ninguna de las esposas sabía de su existencia, ni siquiera mi tía pudo darme más información. Parecía que, en lugar de aclarar las cosas, cada paso que daba me conducía a más y más preguntas. Y al final, me di cuenta de que esa búsqueda no me estaba llevando a ningún lado, solo me estaba sumiendo más en la confusión y el dolor. A principios de este mes, tuve una conversación reveladora con Jennifer, la segunda esposa. Nos habíamos mantenido en contacto de manera intermitente, pero hasta ese punto no habíamos hablado a fondo sobre todo lo que estaba pasando. Cuando finalmente nos sentamos a hablar, lo primero que me dijo fue que también había encontrado cartas que mi padre le había escrito a otras mujeres. Para ella, esto tampoco era una novedad. Aunque, al igual que Belén, no sabía de Marta específicamente, había conocido otras infidelidades a lo largo de su relación con Brian. Lo aceptaba con una resignación que me dejó sin palabras. Yo sabía quién era Brian, me dijo, con una tranquilidad que me desconcertó. Sabía que nunca iba a ser un hombre de una sola mujer, pero lo amaba. Y en algún momento, simplemente decidí que eso era suficiente para mí. No supe qué decirle. ¿Cómo puedes responder a eso? Para Jennifer,
el amor que sentía por mi padre era suficiente para soportar todas las mentiras, todas las traiciones. Y mientras la escuchaba, me di cuenta de que nunca iba a entender del todo esa manera de amar. No porque estuviera mal o porque yo no la respetara, sino porque yo no estaba hecho de la misma manera. En ese momento, comprendí algo importante: cada una de esas mujeres, Belén, Jennifer y Sofía, habían hecho sus propias paces con la vida que llevaron con mi padre. Quizá no lo sabían todo, pero sabían lo suficiente y aún así eligieron quedarse. Yo, en cambio, no tenía esa opción. Como su hijo, no tuve la oportunidad de elegir si quería aceptar las mentiras de mi padre. Fui arrastrado a su historia después de su fallecimiento, sin oportunidad de decidir si podía soportarlo o no, y esa es la parte más difícil de todo esto. Ellas podían amarlo a pesar de lo que hizo, pero yo no sé si podré volver a ver a mi padre de la misma manera. Después de esa charla con Jennifer, tomé la decisión más difícil de todas: dejar de buscar. No más cartas, no más preguntas, no más intentar entender quién era mi padre realmente. Porque cuanto más buscaba, más lejos me sentía de mí mismo. Me estaba consumiendo en una búsqueda que nunca tendría final. Así que decidí parar. Guardé las cartas, dejé de hablar con los familiares sobre el tema y empecé a enfocarme en mí, en cómo quiero seguir adelante con mi vida. Una de las cosas más impactantes de todo este proceso ha sido darme cuenta de que, en última instancia, somos los responsables de cómo lidiamos con las verdades que nos tocan. Yo no puedo cambiar lo que mi padre hizo, no puedo borrar su pasado ni las decisiones que tomó. Pero lo que sí puedo hacer es elegir cómo quiero que eso afecte mi futuro. Durante este tiempo, he comenzado a reconstruir mis relaciones con las personas cercanas a mí. Mi madre y yo hemos tenido varias conversaciones largas y honestas, algo que hacía tiempo no sucedía. Ambos hemos llegado a la conclusión de que mi padre fue, en muchos aspectos, un hombre complicado, pero que también fue alguien a quien ambos quisimos profundamente. Y aunque nos hizo daño con sus secretos, no podemos reducir toda su vida a esas mentiras. Mi relación con Belén, Jennifer y Sofía también ha cambiado. Ya no las veo como extrañas o rivales en esta historia. Ahora, las veo como personas que compartieron algo conmigo, algo que, aunque complicado y doloroso, también es parte de lo que somos. De vez en cuando seguimos en contacto, pero sin profundizar en lo que fue mi padre. Al final, ellas, como yo, están tratando de seguir adelante. ¿He perdonado a mi padre? No lo sé. Creo que el perdón es un proceso largo y quizá nunca llegue por completo. Pero lo que sí sé es que he empezado a soltar. Soltar el enojo, la confusión, el dolor. He aceptado que mi padre no fue el hombre perfecto que creí, pero tampoco fue un monstruo. Fue un ser humano, lleno de defectos y secretos, que vivió su vida de una manera que yo nunca entenderé del todo. He aprendido que no siempre necesitamos todas las respuestas para seguir adelante. A veces, lo mejor que podemos hacer es encontrar la paz en medio de la incertidumbre y enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras propias decisiones, nuestra propia vida. Gracias a todos los que me han acompañado en este proceso. Sus comentarios, consejos y palabras de apoyo han sido más útiles de lo que puedo expresar. Si algo me llevo de todo esto, es que no importa cuán oscura se vuelva la vida, siempre habrá una forma de seguir adelante, incluso si nunca obtenemos todas las respuestas. Y, aunque esta historia de mi padre termina aquí, mi vida sigue. Y ahora, por fin, siento que puedo continuar sin llevar la carga de todos sus secretos.